Hola, soy Chispa Cognitiva y en esta ocasión los invitamos a adentrarnos en la historia de uno de los personajes más temidos y legendarios de todos los tiempos. Atila, el gran rey de los hunos. Conocido como el azote de Dios, su vida estuvo marcada por la guerra, la conquista y el poderío implacable. Acompáñanos en este viaje para descubrir la leyenda de Atila, una figura que sembró el terror en el corazón del Imperio Romano. Para comprender la magnitud del legado de Atila, debemos sumergirnos en las vastas extensiones de las estepas eurasiáticas, donde las tribus nómadas de los hunos forjaban su destino a lomo de sus veloces caballos. En este vasto y árido territorio, Atila emergió como una figura destinada a marcar una época. Nacido en una época de agitación y rivalidades internas, su infancia estuvo marcada por la escasez y la lucha constante por la supervivencia. Desde sus primeros años, Atila demostró una determinación y astucia que lo distinguían de sus pares. Sus primeros pasos en la vida estuvieron impregnados de la dureza de las estepas, donde aprendió las artes de la guerra y la política de los líderes hunos más experimentados. Conforme crecía, su reputación como líder guerrero y estratega hábil se extendía por toda la región. Cuando la muerte de su tío, Ruga, abrió el camino al trono, Atila asumió el liderazgo de los hunos con apenas 20 años de edad. Su ascenso al poder no fue fácil, pero su determinación y visión de futuro lo llevaron a consolidar su autoridad y unificar a su pueblo bajo una sola bandera. Con una habilidad militar sin igual y una visión estratégica que asombraba a propios y extraños, Atila comenzó a forjar un imperio huno que pronto se extendería por toda Europa oriental. Sus campañas militares fueron la personificación del terror y la devastación, pero también de la determinación y el coraje. Cada batalla ganada, cada territorio conquistado, era un paso más hacia la grandeza y la gloria eterna. Para aquellos que lo conocían, Atila era más que un líder, era un visionario, destinado a cambiar el curso de la historia. Pero su ascenso al poder solo era el preludio de una epopeya aún más grandiosa: la conquista del mundo conocido. Su legado perdura como un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de un individuo para dejar una huella indeleble en la historia. El rugido de los caballos y el tintineo de las armaduras resonaban en las vastas llanuras mientras Atila dirigía a su ejército con mano firme y corazón implacable. Las campañas militares de los hunos se convirtieron en una letanía de conquista y destrucción que retumbó a lo largo y ancho de Eurasia. Desde las profundidades de las estepas hasta las fronteras del Imperio Romano, el nombre de Atila inspiraba temor y terror en igual medida. Con su autoridad consolidada y su imperio en crecimiento, Atila se lanzó a una serie de campañas militares que sacudirían los cimientos del mundo conocido. A medida que avanzaban, las ciudades caían y los pueblos eran saqueados, sometidos al inexeable avance de las hordas hunas. Ni siquiera las fortalezas más impenetrables podían resistir el asedio de los guerreros de Atila, cuyo poderío y ferocidad eran legendarios. Cada victoria de Atila era un golpe para sus enemigos y un escalón más hacia su dominio absoluto. Su estrategia militar era implacable, su ejército una máquina de destrucción imparable. Las legiones romanas, consideradas invencibles, se tambalearon ante el embate de los hunos, cuyas tácticas de guerra eran tan audaces como mortales. Pero más allá de la violencia y la destrucción, las campañas militares de Atila dejaron un legado de miedo y desolación. Las poblaciones conquistadas vivían bajo el yugo de su opresión, mientras que sus enemigos temblaban ante la mera mención de su nombre. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de su ira, y aquellos que se atrevían a desafiarlo lo hacían a riesgo de su propia destrucción. Para Atila, la guerra era más que un medio para expandir su imperio, era una manifestación de su poderío y su voluntad inquebrantable. Pero incluso el más temible de los conquistadores no está exento de la mortalidad, y el destino de Atila pronto se vería entrelazado con el de su imperio. A pesar de su ferocidad y su sed de conquista, su legado perdura como un recordatorio de los altos costos de la ambición desmedida y la búsqueda del poder absoluto. Mientras Atila consolidaba su dominio en Europa oriental, sus miradas se dirigían hacia el oeste, hacia las majestuosas fronteras del poderoso Imperio Romano. Las relaciones entre estos dos colosos de la antigüedad se tejían en un intrincado tapiz de diplomacia y conflicto,
oscilando entre la negociación pacífica y el estruendo de la guerra. Atila, con su perspicacia política, entendía la importancia de mantener una relación equilibrada con Roma. En ocasiones, buscaba la paz y la estabilidad a través de tratados y alianzas estratégicas, enviando embajadores y emisarios para negociar acuerdos comerciales y fronterizos que beneficiaran a ambas partes. Estos momentos de tregua eran, sin duda, un respiro en medio de la tormenta, pero también eran frágiles como el cristal, amenazados por la constante danza de intereses y rivalidades. Sin embargo, la paz era solo una cara de la moneda. El otro rostro era el de la guerra, un espectro constante que acechaba en las fronteras del imperio. Las incursiones unas en territorio romano provocaban pánico y devastación entre la población, mientras que las legiones romanas luchaban denodadamente para contener el avance de las hordas nómadas. Estos enfrentamientos no solo eran choques de acero y sangre, sino también choques de culturas y civilizaciones, cada uno luchando por preservar su forma de vida y su identidad. Las relaciones entre Atila y el Imperio Romano no solo tuvieron repercusiones militares, sino también políticas y culturales. Las tensiones y los enfrentamientos influyeron en la configuración del mapa geopolítico de la región, así como en el intercambio cultural y comercial entre ambas civilizaciones. Monumentos y testimonios de esta interacción aún perviven en la arquitectura, el arte y la literatura de la época. En última instancia, las relaciones entre Atila y el Imperio Romano fueron un reflejo de la complejidad y la volatilidad de la política en la antigüedad. Aunque enemigos en el campo de batalla, ambas potencias estaban entrelazadas por lazos económicos, diplomáticos y culturales que trascendían las fronteras y los conflictos. Su relación, marcada por la alternancia entre la paz y la guerra, la negociación y el conflicto, es un testimonio perdurable del tumultuoso escenario político de la época. A medida que Atila alcanzaba la cima de su poderío, su imperio parecía invencible. Las hordas hunas se extendían por vastas extensiones de tierra y su nombre infundía temor en los corazones de sus enemigos. Desde las estepas de Eurasia hasta las fronteras del Imperio Romano, su influencia era indiscutible. Sin embargo, como todo en la vida, su dominio estaba destinado a llegar a su fin. La caída de Atila fue tan repentina como misteriosa. En la cúspide de su poder, durante su noche de bodas, el gran rey de los hunos encontró su fin en circunstancias aún envueltas en el misterio. Algunos hablan de una hemorragia interna, otros de una intoxicación. La verdad sobre su muerte sigue siendo objeto de especulación y leyenda, alimentando el aura de misterio que rodea su figura hasta nuestros días. Con la muerte de Atila, el Imperio Huno se sumió en la discordia y la fragmentación. Los líderes tribales lucharon por el poder, desgarrando el tejido mismo de la sociedad huna. La pérdida de su gran líder dejó un vacío imposible de llenar y los días de gloria y conquista parecían estar llegando a su fin. El mundo, que había temblado bajo el yugo de Atila, ahora enfrentaba un futuro incierto. La desaparición de Atila marcó el final de una era, pero su legado perduraría mucho después de su muerte. Su nombre continuaría siendo sinónimo de poder y ferocidad, y su influencia se extendería a lo largo de los siglos. La historia de Atila es un recordatorio de la efímera naturaleza del poder y la inevitabilidad de la caída, incluso para los más grandes entre nosotros. Aunque su figura se haya desvanecido en el polvo de la historia, su leyenda vive eternamente en el imaginario colectivo, como un recordatorio de los altibajos de la vida y la fugacidad de la gloria. La figura de Atila, el gran rey de los hunos, puede haber desaparecido en las brumas del tiempo, pero su legado perdura como un testamento de la fuerza y la ferocidad del espíritu humano. A lo largo de los siglos, su nombre ha sido pronunciado con reverencia y temor, recordándonos la inmensidad de su impacto en la historia. El legado de Atila se extiende mucho más allá de sus conquistas militares. Su figura ha inspirado innumerables obras literarias, artísticas y cinematográficas que han contribuido a mantener viva su memoria en la conciencia colectiva. Desde las epopeyas medievales hasta las películas modernas, Atila sigue siendo una figura fascinante y enigmática que despierta la imaginación de generaciones. Pero más allá del arte y la literatura,
El legado de Atila también se refleja en la geopolítica y la historia. Su influencia en la configuración de Europa Oriental y Central es innegable y su impacto en las relaciones entre Oriente y Occidente ha dejado una huella indeleble en el curso de la historia. Incluso en la actualidad, el nombre de Atila sigue siendo sinónimo de poder y autoridad. Su ejemplo, ya sea admirado o temido, continúa inspirando debates y reflexiones sobre la naturaleza del liderazgo y el precio del poder. Su historia es un recordatorio de que, aunque los imperios puedan desaparecer y los reinos caer, el legado de los grandes líderes perdura a través de los siglos. En última instancia, el legado de Atila es un recordatorio de los altos costos de la ambición desmedida y la búsqueda del poder absoluto. Aunque su reinado fue efímero, su influencia perdura como un faro en la noche de la historia, guiando a las generaciones futuras con su ejemplo, su legado y su eterno eco en los anales del tiempo. La historia de Atila, el gran rey de los hunos, es un testimonio de la fuerza y la fragilidad del poder humano. Desde las vastas estepas de Eurasia hasta las murallas del Imperio Romano, su vida estuvo marcada por la guerra, la conquista y la búsqueda incansable de la grandeza. Su legado perdura como un recordatorio de los altos costos de la ambición desmedida y la efímera naturaleza del poder. Pero más allá de su legado histórico, la historia de Atila nos invita a reflexionar sobre nuestro propio tiempo y nuestras propias vidas. ¿Cuál es el precio del poder? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer en busca de la grandeza? Estas son preguntas que resuenan a lo largo de los siglos, recordándonos que, aunque el pasado pueda estar lejos, sus lecciones siguen siendo relevantes hoy en día. Si te ha interesado esta fascinante historia y quieres descubrir más sobre los grandes personajes y eventos que han dado forma a nuestro mundo, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más contenido histórico, análisis profundos y exploraciones fascinantes sobre los temas que más importan. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de exploradores del pasado.